Hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. Resulta que hoy José Valentín, por deberes casi familiares, está ausente. Entonces, yo como estoy casi de monaguillo a su lado, me he encargado que ocupe su lugar. Pero ya sabéis, el tema de la movilización de la gente, de la respuesta ante la gran tempestad que está cayendo para la gente que se mueve. Aterrizamos hace varias semanas en la cuestión de la extrema derecha y cómo meterle mano. Entonces, hoy hay otra cosa por ahí que se llamará un poco también los tópicos de la izquierda, cómo funciona, y algunas de esas cuestiones nos deben de servir para que no seamos suscriptores callados de la que se nos viene encima. Entonces, el tema de hoy, pues ya lo dice el propio cartel, Luis se encargó y ha profundizado en eso, y a partir de ahí, pues lo veamos. Siempre el encuentro democrático de Linares pretende ser, además de un estudio del problema, buscar soluciones frente al mismo. Entonces, ahora Luis diga eso, y nosotros, que siempre también entre la gente sencilla hay soluciones sencillas que a lo mejor tienen mejor acercamiento a la gente sencilla. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si entre todos pues dedicamos un ratillo a reflexionar sobre este asunto, ¿no? Yo hoy, en contra de lo que hago de los últimos 40 años, voy a leer simplemente, porque se trata de que hablemos después todos qué es el objetivo de esta asociación, Encuentro Democrático de Linares. Una persona trata de coordinar esto, de presentarlo, de introducir el asunto, y después pues todos aportamos a ver si sin afán tampoco de sacar una conclusión única, sino que seguramente, como esta es una asociación plural, no apartidista, pero sí, no apolítica, pero sí apartidista, sí plural, pues cada uno pues sacará seguramente sus propias conclusiones y ojalá sean lo más unitarias posible. Bueno, la cosa de hoy se llama así: base política, económica e ideológica de la ultraderecha. Y lo primero es que yo me pronuncio por una manera de llamar a esta realidad y trato de explicarlo. Pero empezamos directamente la lectura. Diversos términos que se están utilizando, diversos conceptos: ultraderecha, derecha extrema, derecha radical, fascismo, neofascismo y otros muchos más conceptos que a veces quiere decir lo mismo o no, depende del debate, depende de quién lo utilice, ¿no? A mi juicio, personalmente, el concepto más útil para caracterizar a la ultraderecha actual es neofascismo. Y el razonamiento es el siguiente: por un lado, no estamos ante el fascismo del siglo XX, que no era ultraliberal, no era liberal, no era neoliberal, era un Estado proteccionista, pero era un fascismo determinado. Y este neofascismo es una variante del fascismo. Tiene formas políticas, que ahora veremos, muy propias del fascismo, pero económicamente defiende el neoliberalismo. Por lo tanto, llamarle pura y llanamente fascismo, como los fascismos del siglo XX, pues creo yo que no nos ayuda. Mirad que estas discusiones no son académicas, es que según se caracterice la realidad, así se sitúa uno para transformarlo, incluso cuando habla de ella, porque hablando de ella ya estás tomando de alguna manera unas pautas para poder concretar la acción política. Bien, no estamos por lo tanto ante el fascismo o el nazismo del siglo XX, que no eran doctrinas o proyectos políticos del capitalismo neoliberal entonces, como si lo es el neofascismo actual. Por lo tanto, me inclino por esa manera de llamarlo, pero que sepáis que se suele llamar de muchísimas maneras.
hay aquí una cosa que ya no es simplemente leer. Para mí, la ultraderecha no es equivalente a la ultraizquierda. Como ese otro debate yo lo dejo. Pero yo no soy partidario del dualismo entre los extremos son malos. No. Yo creo que hay que ser muy radical en el sentido conceptual del término, de ir a la raíz de las cosas. Ese es el radicalismo que yo creo que nos puede interesar. Pero tratar igual a las víctimas y a los verdugos, con eso de los dos extremos, eso yo no creo. Ojo con eso, porque hay una ligereza en ese discurso. El neofascismo actual tiene su centro neurálgico en Estados Unidos. El nuevo gobierno norteamericano de ideología ultraderechista está promoviendo un proyecto autoritario mundial que apoya a partidos políticos neofascistas en muchas naciones. El neofascismo no es una amenaza que va a venir, que puede venir, es que ya está aquí. Por lo tanto, lo que ya está aquí no es una amenaza, es que ya no es una sorpresa, ya está aquí. En estos días Estados Unidos, en estos últimos meses, Estados Unidos ha salido de la Organización Mundial de la Salud, se ha desvinculado a los acuerdos de la Cumbre de París sobre el cambio climático, se ha salido del concepto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha retirado la financiación para la agencia de la ONU en la ayuda a Palestina, que son las iniciales esas, va a revisar su presencia en la UNESCO y la conveniencia de salirse de la Asamblea General de la ONU. En la política interior toman cuerpo el negacionismo climático, recortes en investigación científica, eliminación de programas de promoción de la igualdad y derechos de las mujeres, así como los programas de integración y respeto a los derechos de las minorías. Ha anulado la Ley de Oportunidades de Empleo de 1965 en Estados Unidos, que prohibía la discriminación por género, raza o religión en el acceso al empleo, y ha dado un ultimátum de 2 semanas para poner fin a todos los programas relacionados con diversidad, equidad o inclusión en educación. El despido masivo del sector público es otro clavo en el ataúd del Estado, pero hay muchos más. El expansionismo territorial es una nueva expresión de la necesidad de control de minerales en la huida desesperada de Estados Unidos ante la hegemonía, a mi juicio, creciente de China en este campo. Es importante entender que Donald Trump y los que le siguen defienden un capitalismo totalitario que en la política ha decidido romper en gran parte con la democracia liberal y en la geopolítica con toda la arquitectura internacional que se configuró tras la Segunda Guerra Mundial. Salta por los aires el derecho internacional y el multilateralismo, el papel de las Naciones Unidas o las Cortes Internacionales de Justicia. Su intervencionismo en el Canal de Panamá, sobre la soberanía de Canadá o la compra de Groenlandia, son los primeros ejemplos, pero no serán los únicos. Ya hay más, después de escribir esto, la amenaza en clave matonista de aranceles a México, a Canadá, a la Unión Europea, a China, son las señales de nuevos vientos en ese país. También una oportunidad de combatir en el campo español las políticas de la ultraderecha que no son plenamente conscientes del daño que le pueden hacer los aranceles si se confirman. No están descartados, están congelados los aranceles a la Unión Europea, se han dado un periodo de tiempo para negociar como saber. Tercera idea, ¿cuál es el mapa geográfico de la presencia más relevante del neofascismo en el mundo en estos momentos? La ultraderecha se desarrolla con fuerza en los países imperialistas occidentales, en Estados Unidos, Europa y en países colonizados como América Latina, Argentina, Brasil, El Salvador y muchos más. O la India, en la que rigen regímenes de democracia liberal en crisis. No es el mismo fenómeno de las dictaduras militares de Asia o África, apoyadas casi exclusivamente en los aparatos estatales de represión. En la Rusia de Putin nos encontramos a su vez con un régimen bonapartista autoritario, una dictadura con la que simpatiza una buena parte de la ultraderecha europea, que la ve como un modelo a seguir. El crecimiento de la actual extrema derecha es un fenómeno histórico, relativamente nuevo, surgido a partir de la crisis capitalista mundial del 2008. Es decir, a partir del momento en que tras casi 30 años de marcha triunfal, entre comillas, o inclusiva, la globalización neoliberal entró en crisis y dejó en evidencia sus efectos sociales devastadores. Esa crisis a partir del 2008, recordad, y lo que supuso, por ejemplo, en España, en cada sitio supuso una consecuencia, en España la recordamos todos. Hoy en Francia, según estudios demoscópicos,
el RN, el partido de Marine Le Pen, tiene el voto del 53% de los obreros de Francia. Y asimismo, el partido más votado de Francia en estos momentos. La intención de voto es el partido más votado en la República Francesa. Algo similar ocurre con el Partido de la Libertad austriaco, y en Argentina, Milei ha sido elegido presidente en 2023 con el 55,69% de los votos, y en Brasil en 2022 Bolsonaro quedó con el 49,17% de los votos, a 1,66 puntos de Lula, que obtuvo el 50,83%, muy cerca como veis, ¿no? En Estados Unidos, Trump ha logrado el apoyo electoral de una parte sustancial de obreros blancos empobrecidos de los estados, de lo que se llama el óxido, de los estados de la industria metalúrgica, pero también importantes bolsas de voto entre los latinos y los negros. En otros países latinoamericanos o gobierna el neofascismo, caso de Bukele en El Salvador, o tiene una considerable fuerza como en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia. En Chile, casi con toda seguridad, el gobierno de la Unidad Popular se va a acabar dentro de muy poco, que va a haber elecciones. No es el momento de analizarlo, pero que viene también una ola muy fuerte de la derecha en Chile, que sabéis que hay una experiencia de allí de unidad de la izquierda fuerte con Boris. En Europa gobierna ya en Italia y Hungría, y a partir de ayer hay un presidente ultraconservador en Polonia que también ganó las elecciones, o tiene una fuerza social y electoral, si no gobierna, muy fuerte, como en Alemania, la AfD, que ya es el segundo partido, está pisando los talones en intención de voto a la CDU, y en Francia, en Portugal, con Chega, en las últimas elecciones tiene una fuerza, ya el segundo partido, ya a partir de que se han contabilizado los votos del exterior de Portugal, se ha convertido en el segundo partido el número de diputados. O en España, que no son tan fuertes todavía, pero bueno, ahí están, ¿no? Bien. Un factor añadido de fuerte impacto en el ascenso de la ultraderecha, particularmente en Europa, fue la crisis migratoria de 2015, consecuencia de la guerra de Siria, con la llegada de una enorme cantidad de refugiados. Solo Alemania accedió más de 1 millón de refugiados de Siria a partir de ese momento. El proceso continuó después de la invasión rusa, con la afluencia de varios millones de ucranianos en 2022. La angustia de sectores de la población ante ese flujo masivo, coincidiendo con las crecientes privaciones de amplios sectores populares, fue explotada a fondo por la ultraderecha europea, lo mismo que hace Trump en Estados Unidos. La ultraderecha supo también durante la pandemia de 2020 capitalizar el rechazo de amplios sectores de la población a la confabulación de los gobiernos con las grandes farmacéuticas y a su despotismo. La idea 4 es la ideología del neofascismo, que es la cuestión central de hoy, ¿no? Es el punto 4, la ideología. Vamos a desglosar un poco esta ideología, que es de lo que se trataba fundamentalmente, pero los puntos anteriores sirven para situar el problema, creo yo, o pueden servir. La ideología del neofascismo. El ascenso de la ultraderecha se ha asentado en unas bases que aunan, por un lado, el ultraliberalismo, el conservadurismo extremo, el fomento de la desafección política, el racismo y la xenofobia, el patrioterismo y una gran pulsión autoritaria. Esa mezcla de todos esos conceptos que vamos a desglosar son lo que dan el resultado de esta manera de ver el mundo y de ver, por lo tanto, las relaciones entre las personas, entre los seres humanos. Todo ello con una idea metodológica que impregna su discurso, una idea fuerte que impregna todo el discurso de la ultraderecha. Ojo, atención a esto, que es muy importante. Apelan permanentemente a las emociones, sentimentalismo y a la simbología simple. Ya ese y hay que separar en una errata. Y a la simbología simple en detrimento del conocimiento y del razonamiento. Esta es una cuestión que atraviesa todo el pensamiento de esta manera de pensar y de ver la vida, ¿no? Bien, vamos a desglosar las características una por una. El ultraliberalismo. El ultraliberalismo se articuló tras la Segunda Guerra Mundial con intelectuales como von Hayek, esos que están ahí, von Mises, Milton Friedman, la Escuela de Chicago. Ahí nació doctrinalmente el ultraliberalismo. No es lo mismo el liberalismo que el ultraliberalismo, no es lo mismo. Los liberales del siglo XIX era el polo de la izquierda, podemos decir, cuando el movimiento obrero todavía era incipiente.
en comparación al antiguo régimen. Los liberales eran una alternativa al antiguo régimen, a los conservadores. Pero el ultraliberalismo no es el liberalismo del siglo XIX. No es cuestión de explicarlo, sino seguir leyendo. Fue solo a partir de los años 70 cuando, desplazando a los socialdemócratas, a los neo-keynesianos, se expandió y convirtió en la ideología económica dominante en el conjunto de Occidente. Emplean y rechazan, bueno, un inciso aquí, mirad, a una lectura, para mí, política de un fenómeno, hay que anteponer una lectura económica, si no, no se entiende. Quiero decir lo siguiente. Se suele decir que empezó el neoliberalismo con Thatcher y con Reagan. No, empezó con lo que había detrás de Thatcher y Reagan, desde el punto de vista económico, la doctrina, la escuela de Chicago. No sé si me explico. Es mejor ir siempre a las causas económicas de gente que nos ponen en los telediarios, que a veces actúan como liebres de trapo, para que no sé qué. No, pregúntate por qué se mueve ese hombre y qué gente hay detrás, ¿no? Bueno, eso yo creo que es como es una constante en mi manera de ver las cosas, por lo menos, pues conviene decirlo también aquí, ¿no? A partir de los 70 existe esa doctrina en función de unos intereses. Ahora veremos también las de ahora en función de qué interés. Bueno, emplean y rechazan los ultraliberales la concepción muy amplia de todo lo que les suena a socialismo o comunismo. Incluso identifican como socialista o comunista a una parte de la burguesía que depende del Estado. Han llegado incluso a denunciar como socialistas a Biden y al propio Partido Demócrata, que son por otra parte los genuinos representantes del gran capital norteamericano, todavía en estos momentos. Y a veces llegan a englobar en este amasijo a la misma izquierda. Resulta aparentemente contradictorio que, apoyándose como lo hacen en la devastación social causada por el neoliberalismo, la ultraderecha internacional ahora defienda como solución el ultraliberalismo más crudo. Predican un liberalismo utópico que nunca ha existido por otra parte en la historia, en el que reinaría una libre competencia perfecta, organizada por el mercado y sin ninguna intervención del Estado. Hacen bandera de la lucha contra el Estado, que ha de ser reducido al mínimo, aunque por supuesto en esa reducción se debe mantener el orden público más severo, asegurar un creciente poderío militar a costa del Estado y de todos, por supuesto, y garantizar la más absoluta libertad de empresa frente a toda reivindicación sindical, regulación social o ambiental. Son defensores del neofascismo, del ultraliberalismo, como su característica, una de sus características, defensores de la desigualdad social, que consideran madre del progreso. La desigualdad social la consideran madre del progreso. La igualdad social paraliza la iniciativa y por lo tanto repele esa cuestión de forma. Y se oponen a todo ideal igualitario. Asumen la necesidad de una tasa natural de desempleo y están por el abandono de las medidas sociales del estado del bienestar. Para ellos, el mejor político es el que sea menos político y se parezca lo más posible a un empresario que ha triunfado, ponerle comillas, a su triunfo, y ha creado riqueza, ponerle también comillas a que ha creado riqueza, porque nosotros decimos que la riqueza la crea el trabajo, esa es la que crea la riqueza. Bien, o que haya sido un buen gestor, no quieren saber nada de político, combaten la idea de la política, tanto sea empresario sea gestor. Aquí hubo un conato de buen gestor en las elecciones municipales porque venía un candidato que trabajaba en la Cámara de Comercio, no sé si recordáis, que decía: yo no soy político, yo soy gestor. Claro, hay que desmenuzar que yo soy gestor, pero bueno, hasta un conato de esta idea que estamos analizando. Bueno, la segunda característica de este pensamiento, el ultraconservadurismo. Los evangélicos norteamericanos enlazaron con el ultraliberalismo a través de la llamada teología de la prosperidad, que predica que no hay que preocuparse por el más allá, sino por prosperar y enriquecerse en este mundo. El enriquecimiento individual sería señal de estar bendecido por Dios. Esta visión se complementa con la teología de dominio, que defiende que cuando logren alcanzar una mayoría socioelectoral deben imponer un gobierno teocrático regido por la ley de Dios. El movimiento evangélico dispone de una estructura coordinada internacionalmente, con centro en Estados Unidos y un gran peso en Latinoamérica, como los neopentecostales
de Brasil, una fuerza de millones aliada con Bolsonaro y la ultraderecha brasileña. Estos movimientos son fortísimos y están muy ligados con la ultraderecha en estos momentos. La ultraderecha se presenta como la gran defensora de los valores cristianos, la familia tradicional y la religión. Rabiosamente antifeminista, la extrema derecha es defensora de la familia patriarcal, abanderada del varón oprimido y radicalmente contraria a los derechos LGBT. Bueno, el patrioterismo es otra característica de la ultraderecha. Patrioterismo no es lo mismo que patriotismo, ojo, porque también la izquierda tiene perdonad otro inciso, nos sitúa muchas veces a la defensiva. Podemos tener una patria, claro, una patria igualitaria, con relaciones fraternales entre la gente, donde se exprime más a los más pobres, los más ese concepto de patria no tiene nada que ver con el patrioterismo. El patrioterismo ese, ya sabéis, es otra cosa, pero ellos lo explotan eso mucho, y este concepto del patrioterismo, porque la patria es un concepto muchas veces sentimental y los símbolos no digan nada. Un ejemplo, si va, yo lo he oído, pero lo he visto en las redes, y si uno ve el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la Cruz, con todo el respeto a los miembros que pueda haber aquí o en otro sitio, yo lo digo con respeto siempre, con todo el respeto, eso es un ejemplo de patrioterismo. Nada más que vea uno las paredes de cómo están adornadas, y eso es un ejemplo de simbolismo patriotero, a mi juicio. Para ellos no, pero para mí sí. Se trata de hablar y bueno, pues eso es lo que queremos decir. Bueno, la segunda característica de la ultraderecha, racismo y xenofobia contra los inmigrantes. Actualmente en Estados Unidos y en Europa nos encontramos en una situación explosiva, dicen, que combina una intensa presión migratoria y una fuerte degradación de las condiciones de vida de los sectores más pobres de los países de acogida. La presión migratoria viene provocada por situaciones de guerra, incluidas las no declaradas, por el expolio de los países colonizados y por la sequía y hambruna generadas por un calentamiento global del que los pueblos no tienen responsabilidad alguna. En 2022, según cálculos del periódico ese, del Financial Times, los inmigrantes representaban en Estados Unidos el 26% de la población. En Suiza eran el 47%. En Suecia el 31%, en Austria el 30%, en Francia el 27%, en Bélgica el 25%, en Alemania el 24%, en Gran Bretaña el 23%, en España el 17,1% de la población. Esos son los porcentajes, según este periódico, de la emigración. Bien. En 2021 en Francia el 48% de los inmigrantes eran africanos, de ellos el 62% magrebíes. En el Estado español se reparten entre Marruecos y América Latina, con un fuerte crecimiento suramericano estos últimos años, aunque también sube el porcentaje de población negra africana. Alemania es el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, el número absoluto de inmigrantes. La defensa neofascista de la nación, con carácter supremacista, se apoya, de la ultraderecha, se apoya en la teoría conspiranoide del gran reemplazo. Según esa teoría, según ese pensamiento, la inmigración respondería a un plan globalista para suplantar a la población nativa. Nos van a echar, lo que quieren es sustituirnos, esa es la idea. Por eso vienen tanto, porque nos quieren sustituir en todos los órdenes de la vida, en el trabajo, en las creencias, en las costumbres, en la familia. Esa es la teoría que prende mucho en personas, que puede prender un pensamiento emotivo, un pensamiento bien, lo que hemos dicho. En el caso de Europa, este gran reemplazo, que es la teoría, acabaría con la cultura judeocristiana, según ellos, y la sustituiría por una civilización islámica. Quieren cambiar nuestra cultura de tradición judeocristiana por una cultura islámica. Dicen, la solución, según ellos, sería entonces la deportación de millones y el cierre de fronteras, como plantean el AfD en Alemania, el Partido de la Ultraderecha en Alemania, otro en Europa, y
Trump en Estados Unidos. En Estados Unidos y Europa, su gran bandera con respecto a este tema es la cruzada contra los inmigrantes y refugiados. En Europa, las organizaciones de ultraderecha, supremacistas, blancas, promueven la reemigración, es decir, la deportación masiva de los migrantes en nombre de la defensa de la identidad europea y de los valores cristianos de Occidente, amenazados por una supuesta invasión islámica. El partido AfD de Alemania impulsa la expulsión de 2 millones de personas, una parte de ellas con nacionalidad alemana, que consideran no asimilados, y esto lo han acordado en una conferencia reciente ante la elección legislativa alemana, lo han escrito en su programa. Esto no es una propuesta escrita por este partido de la ultraderecha alemana. Bien, la conferencia la hicieron en noviembre de 2023 en Potsdam, en esa ciudad que se pasó a la historia famosa por los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Trump, por su parte, amenaza con la deportación masiva de 15 millones de inmigrantes indocumentados, aunque según cifras oficiales serían 11 millones. Él dice 15, porque ya sabéis que lo dice todo así a lo grande. En todos los casos, los inmigrantes son acusados de ser responsables de todos los males: la delincuencia, la crisis del Estado de Bienestar, los bajos salarios, el robo de empleo a los trabajadores nacionales y el acaparamiento de los subsidios sociales en detrimento de los nativos. En el caso de América Latina, el estandarte de la ultraderecha cambia a la lucha contra la inseguridad, la violencia y la criminalidad urbana. Esta ofensiva tiene, sin embargo, un significado preciso de cruzada contra los sectores más pobres, identificados siempre como delincuentes y bandidos, así como de criminalización de los movimientos sociales del campo y de la ciudad, como indígenas, los negros brasileños, los sin tierra o los sin casa, movimientos todos ellos que sabéis que existen, ¿no? Es algo evidente en Argentina, con una tasa de pobreza del 52,9%, atención, 52,9% de tasa de pobreza en Argentina, en el primer semestre de 2024, con 25 millones de pobres, también en El Salvador de Bukele o en Brasil. Bueno, el tema de la inmigración. Otra característica de la extrema derecha que estamos analizando, el negacionismo climático, asociada a los lobbies de los hidrocarburos y del agronegocio y envuelta en la bandera de la libre empresa. La ultraderecha cuestiona la existencia misma del cambio climático. En Estados Unidos, Trump ha vuelto con ese lema de muchacho perfora otra vez, y Estados Unidos ya ha abandonado los acuerdos de París en la cumbre del clima. En Europa, los gobiernos de la ultraderecha se apoyaron el año pasado en las movilizaciones de los agricultores europeos, mayoritariamente dirigidas por las grandes patronales agrarias, que han utilizado el descontento de los pequeños y medianos agricultores abocados a la ruina para oponerse a cualquier medida de lucha contra el cambio climático. Sexta característica de la ultraderecha o neofascismo, el sionismo. Yo creo que esto es especialmente importante en los momentos que hay ahora mismo por la situación de genocidio de Israel y cómo penetra este discurso de la ultraderecha. Perdonad que insista, amigos, compañeros, profundizar en esto es imprescindible para intervenir en política en este momento, para intervenir en la tienda que hablamos con uno, en el bar, en la calle. Es imprescindible, no basta con los clichés clásicos, porque la vida no se para. Entonces es fundamental para ganar credibilidad o ganar descontento de la gente ante una ideología que vamos a ver cómo termina esto, ¿no? El sionismo, es una de las características llamativas de protestantes, evangélicos y neopentecostales cristianos, es la defensa del renacimiento de Israel, que consideran una condición para la segunda venida de Cristo y la salvación del milenio. Esto no puede sonar a chino, lo que voy a decir después no va a sonar a chino, pero esto lo están haciendo en Latinoamérica. Lo hacen en Latinoamérica, tal y como lo estoy poniendo aquí, con un grado de penetración impresionante, ¿no? en el pueblo sencillo. En base a citas bíblicas justifican la adhesión incondicional al sionismo y a la política genocida de Israel y exaltan a Netanyahu como reencarnación del bíblico rey David. Por otra parte, el neofascismo, incluido el actual gobierno de Israel, califican de antisemitismo cualquier posición de rechazo del genocidio israelí y de su política expansionista en general.
En una reciente entrevista al embajador de Palestina, que os aconsejo que la leáis, porque es muy clarificadora de esto que estamos diciendo, yo he copiado un párrafo aquí, para que veáis un poco, mi juicio, la carga de profundidad que dice este hombre en este momento. Él dice, es un juego, el embajador ha puesto en esto con acierto esta enorme manipulación del antisemitismo, de cómo lo predican, ¿no? El embajador ha dicho, es un juego diabólico confundir los conceptos de una forma intencionada. El ser judío, el ser israelí, el ser hebreo, el ser semita, el ser sionista, etcétera, los presentan como sinónimos. Todos son sinónimos y que se resumen en una gran afirmación: antisemitismo. Claro, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Israelí es una nacionalidad, judío es una religión, hebreo es una etnia, semita es una lengua y sionista es una ideología, aclaraba el embajador. Y continuaba: son cosas que no tienen nada que ver con una con la otra y las presentan como sinónimos para condicionar cualquier posible crítica a las políticas del Estado de Israel. Nosotros, dice el embajador, la mayoría de los palestinos somos semitas. Dice él, yo soy semita y soy anti-israelí, soy antisionista, pero soy semita. Estoy en contra de esta ideología supremacista del sionismo, racista y tal. Y que me digan que soy antisemita, hombre, yo soy semita porque soy antisemita, sé que mi lengua es esa. Entonces, es un totum revolutum para confundir todo. Hoy es usual oír a Trump, a Ayuso o a otros referentes del neofascismo calificar de antisemitismo a los que expresan crítica al gobierno de Israel. Crítica al gobierno de Israel es antisemita. Hombre, antisemita. Bueno, pasamos ya a otra quinta idea para materializar pronto. La quinta idea es que el neofascismo es ya no es caracterizar la ideología, sino da un paso. El neofascismo es la expresión política de una nueva fase del capitalismo. El neofascismo es una característica de una nueva fase del capitalismo. ¿Qué y quiénes están detrás de Trump, de Bolsonaro, de Milei, de Ayuso, de Abascal, de Le Pen, de Meloni, de todo? ¿Quién está detrás? Esta es una cuestión, para mí, como los que más me conocéis ya sabéis, primero es la lucha económica de los hechos, la lectura de los hechos económicos, y después qué ideas políticas ponen para desarrollar esos intereses económicos que hay que localizar. Correr detrás de las liebres de trapo que nos lancen forma parte del juego del adversario. Hay que correr detrás de la liebre real, y la liebre real a veces no sale en los telediarios, el capital real no sale en los telediarios, y entonces hay que descifrarlo porque si no, no hay manera humana de hacerlo, a mi juicio. El reto que tiene la izquierda es analizar esta nueva fase del capitalismo, porque en caso contrario no será posible intervenir de forma unitaria, organizada y relevante en esta fase. En el momento presente no estamos ante el desarrollo de movimientos fascistas de masas similares a los años 20-30 del siglo pasado, sustentados en el encuadramiento de bandas armadas y métodos de guerra civil. Recordad cómo actuaban. Desde un punto de vista general, en la actualidad la ultraderecha, apoyada por sectores del gran capital de importancia desigual, se sostiene en el cuadro parlamentario. En el cuadro parlamentario se sostiene, con el objetivo de utilizarlo y avanzar en la imposición de regímenes autoritarios, bonapartistas, dictaduras con elecciones controladas, golpes de Estado blandos, golpes de Estado judiciales, todas herramientas. ¿Para qué van a utilizar un golpe de Estado del ejército en un país si son capaces de derrocar a un gobierno a través de un procedimiento judicial? En el Perú gobierna una mujer que no lo eligió nadie, y el que ganó las elecciones, Castillo, está en la cárcel, y sin juicio y sin nada. Y no hablaré yo ni los tertulianos, no hablaré ninguno, que no serán de Venezuela, pero de la presidenta de Perú, nada. Bien. Bueno, pues a excepción de Alemania, recientemente y poco más, la ultraderecha tiene importante apoyo de parte de la burguesía de sus países. Digo a excepción de Alemania porque había un hecho
que es real y como es real, pues hay que tenerlo en cuenta. Las 300 mayores corporaciones de la patronal alemana hicieron un posicionamiento público en las recientes elecciones de Alemania contra el partido de la ultraderecha, a la que consideran en las actuales circunstancias una traba para sus intereses. En las actuales circunstancias, porque muchas de esas empresas apoyaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, Mercedes, Siemens, en este momento no, pero por lo tanto hay que distinguir eso. Y yo creo que de la lectura muy acertada que ha hecho Die Linke, la izquierda, en Alemania en las recientes elecciones, se explica el salto electoral que han tenido. Espectacular. Pasar de 20 y tantos, 40 y tantos diputados, incrementar su afiliación en 7.000 personas en la campaña, eso es una buena campaña, porque las campañas no solo son para obtener votos, es para que la gente se incorpore a la lucha, más gente para próximas batallas, ¿no? Y yo creo que en parte ahí lo han hecho bien. ¿Qué es lo que ocurre en otros países, aparte de Alemania, que puede ser en estos momentos de elección? Pues que los grandes empresarios que apoyan el fascismo sostienen que ya no están dispuestos a que sus impuestos ayuden a los pobres. No están dispuestos ya a eso. En el Estado social los impuestos, el Estado social se caracteriza porque el Estado recauda y redistribuye. Lógicamente, aunque la imposición no sea progresiva, recauda de los contribuyentes más grandes y después redistribuye el Estado social a través de las prestaciones de ese Estado de bienestar, de ese Estado social. No son casos aislados, sino redes de empresarios cada vez más entrelazadas internacionalmente en el interior de los estados. Trump, al igual que Milei, no solo aboga por políticas económicas favorables a las empresas, sino que busca una transformación radical de la estructura política, reduciendo e incluso eliminando los controles que limitan la ganancia de los grandes capitales. Este enfoque tiene su reflejo en figuras como Peter Thiel, uno de los CEOs. Los CEOs es una cosa muy interesante, os aconsejo que la estudiéis en Argentina. Los CEOs son una especie de burocracia empresarial de los argentinos que Milei se explica que ha ganado por su conexión con él, a mi juicio, pero yo invito a que no hay mucho tiempo, pero lo de los CEOs tiene una importancia enorme, pues dicen, ¿cómo es que? Porque cuánta gente no, vosotros habéis oído la expresión, yo lo he oído, vosotros seguro, ¿cómo es posible que la gente vote a un loco como Milei? Pues porque tiene detrás un ejército de burocracia empresarial muy fuerte, que son los CEOs. Por eso, si no, no gana. No es por la motosierra, no, es que lo que tiene detrás, esto, lo de los CEOs. He puesto ahí una nota explicativa del tema de los CEOs, que a mi juicio es muy importante. Este enfoque tiene su reflejo, como he dicho antes, la relación de Milei con los CEOs, quienes en su mayoría provienen del sector tecnológico, es evidente. O en Diabor, la cámara que agrupa a los llamados unicornios de Argentina, otro grupo de presión, que es bueno verlos para ver cómo esta gente ha posibilitado el triunfo de ese que parece que está loco, pero los que están detrás no están locos. Esta es la idea. No. Es que Trump no está loco. Trump, ya estamos con la liebre de trapo, pero los que están detrás no están locos. Esta es la tesis una idea que quiero transmitir hoy. Bueno, y de otra gente que está ahí, no quiero tardar ya más tiempo. En 2004, esto sí me parece interesante, la Confederación Sindical Internacional ha impulsado una campaña en la institución internacional en defensa de la democracia. Y en esa campaña, han identificado por primera vez una lista de grandes corporaciones que mantienen vínculos de poder con la extrema derecha en el mundo. Y ellos citan las 7 grandes empresas que tienen esa relación con la ultraderecha, y yo me limito a ponerla ahí para que las conozcamos. Claro, algunas empresas son muy conocidas, pero como están ahí las podéis... Bueno, termino porque me estoy pasando. ¿Qué hacer? Me dijo Antonio, oye, muy bien, vamos a hablar de la ultraderecha, pero ¿qué hacemos? Bueno, la pregunta clásica, ¿qué hacer? Es la pregunta última, y entonces yo digo lo siguiente: no es fácil responder a una pregunta compleja y con connotaciones internacionales, como qué hacer ante esto, y menos aún desde la modestia de la persona que va a hablar y de una asociación de ámbito local. No es fácil responder a esto, pero ¿qué hacemos? Después de conocer un fenómeno con un poquito más de profundidad, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos atrevemos a señalar unas pinceladas, repito, desde nuestra modestia, y solo a modo de contribución para ayudarnos a intervenir más y mejor a cada uno de nosotros y nosotras
en la situación política. En primer lugar, es imprescindible que sigamos estudiando y reflexionando sobre esta nueva fase del modelo de producción capitalista, de esta fase que es lo que estamos diciendo. Hay que estudiarlo más. No es posible intervenir para combatir una realidad que no conocemos. No se puede cambiar una realidad que no conocemos. Es más, la gente no se va a organizar contra una realidad que no conoce. Y incluso aunque la conozca, si no tiene conciencia de ella, que es el grado superior del conocimiento, que es la autoorganización, menos todavía, ¿no? Entonces, y no basta con un conocimiento además individual, sino que debe ser lo más amplio y unitario posible. En segundo lugar, cada uno de nosotros y nosotras podemos aportar en las organizaciones políticas, sindicales y sociales a las que pertenecemos elementos de análisis y reflexión que sean útiles para la transformación social de este capitalismo, que es más cruel que el anterior, que está asomando la cabeza, que ya está aquí, esta fase del capitalismo, que es muy cruel, tiene mucha mala uva. Parece evidente que afrontar en las próximas décadas una lucha sin cuartel contra el capitalismo neofascista exigirá, ya lo está exigiendo, a mi juicio, un proyecto unitario de la izquierda a todos los niveles, internacional, estatal, andaluz, provincial y local. Hablamos de unidad de acción, de unidad programática, de unidad y no de uniformidad, de respeto a la identidad de todas las izquierdas y a todas las mochilas. Si así lo consideramos, empujemos todo lo posible en esta dirección y que así sea. Creo que es un documento muy interesante al que debiéramos devolver de vez en cuando, porque tiene muchos datos que nos permite relacionar lo que nos encontramos cada día con muchos de esos datos. Y ahora veamos también esa relación, la intervención que decíamos antes de gente sencilla, que a veces dice cosas profundas. Mariano, Seba, ¿alguien más? ¿Alguien más? No lo tengo, es que la persona no me ha funcionado. Yo me apunto para luego. Antonio, ¿tú vas a dar la palabra? Sí, ese. Bueno. Así veo que sí. Como a mí no he fichado mucho para luego. Mariano. Bueno, yo hay una cuestión que observo, vamos, y todos lo observamos, que es la deshumanización que se produce con el fascismo. Bueno, ya el capitalismo tiene, pero con las correcciones que se han hecho, con el avance de la democracia y con los derechos sociales y el Estado social o el Estado de bienestar que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurre es que yo creo que hay cuestiones sociológicas o sociales, vamos. En definitiva, quiero decir una cosa. La extrema derecha, en la época de los años 40, 50, era antisemita, anti-israelita, ante el pueblo de Israel. Y no solo colaboraron con el genocidio en aquella época, sino que lo teorizaban como que los judíos eran mal de la humanidad. Y entonces la extrema derecha eran los verdugos de ese pueblo. Ahora, pasados los años, pues resulta que el pueblo, no el pueblo, sino los sionistas y el gobierno, como habéis dicho, porque hay muchos judíos que están en contra de lo que está haciendo el gobierno, pues resulta que son los verdugos con otro pueblo, que es el palestino. Y la extrema derecha mundial pues se hace sionista, cuando antes era antijudía. Lo que quiero decir es que dentro de la ideología de la extrema derecha de favorecer al potente, al poderoso, al que tiene fuerza, al más listo, al más no sé qué, al blanco, pues resulta que siempre se ponen del lado de los verdugos. Los verdugos en un momento eran contra el pueblo de Israel
Y ahora los judíos, el gobierno judío, los sinoístas... Pero contra el pueblo de Israel, no contra los judíos. Sí, contra los judíos. Sí. Israel no existía. No, es verdad, entonces no existía. Pero quiero decir que ahora los sionistas pues, son los verdugos y en la extrema derecha mundial están con los verdugos. Digo que eso es una cuestión que se tenía que analizar desde otros puntos de vista porque es la humanidad, cómo reacciona y el retroceso que supone para los avances sociales y de solidaridad y de humanidad que ha habido en el mundo, ¿no? Ya está, eso es lo que quería decir. Sebastián. Bueno, a mí me ha parecido muy bien el tema que ha desarrollado Luis. Creo que lo fundamental a mí es ir a las causas que dan lugar al fascismo. De todo lo que hemos estado y lo que puedo ser de mi cosecha, yo, cuando no me gano mucho, he escogido 2 o 3 aspectos, ¿no? Las causas las sitúo en el sistema capitalista y en la democracia burguesa que disfrutamos entre nosotros. Por tanto, no se puede ser antifascista sin ser anticapitalista y sin profundizar y avanzar hacia una democracia participativa o real. El antifascismo en esta democracia estamos viendo que no sirve de nada. Corrupción de bipartidismo, cloaca, mediática, policial, judicial, gobierno de la gran burguesía, el bloque dominante, político, económico, financiero y mediático y judicial. Hay que trabajar en los 2 sentidos, contra el capitalismo y contra la democracia burguesa. El fascismo es una expresión del capitalismo en su fase actual, como ha dicho Luis. El fascismo defiende a las grandes fortunas, las multinacionales, los fondos buitres, el IBEX 35, contra el capitalismo pone el símil de un árbol, una autora que ha profundizado mucho en estos temas, se llama Aurora Despierta. Hay que actuar sobre las raíces, poner el símil de un árbol, hay que actuar sobre las raíces, que son las que dan lugar a las ramas. Las ramas son los malvados políticos, el separatismo, nacionalismo y los migrantes, aunque también el feminismo, el racismo, la xenofobia, contra el cambio climático. Corta la rama, pero no se corta la raíz, que es de donde proviene. La tesis de Aurora Despierta incluso va más allá. Su pelea es contra la base misma del capitalismo, la plusvalía. Ella plantea que hay que hacer antiplusvalía. El capitalismo se basa en la obtención de la plusvalía y todas sus crisis vienen de ahí, de que la obtención de la plusvalía, el traslado de los recursos económicos de la clase obrera, la gran burguesía, quiere seguir manteniendo todo esto. Como vemos, la democracia burguesa, la que estamos instalados, es condición de posibilidad para el avance del fascismo. Por tanto, a vos se le ve el plumero, siempre se ve el plumero. Cuando ha votado en el Congreso a favor de los derechos de la clase obrera, ¿conocéis algunos casos de que haya votado a favor de los derechos de la clase obrera? Y la democracia burguesa, bueno, la gran burguesía, es la que gobierna, es la que pone una línea roja a los gobiernos de izquierda progresistas y pone todo su aparato a funcionar, cloacas, legislatura, medios, para que no se vuelva a editar el gobierno PSOE Unidas Podemos. Porque aún poniendo todo su empeño en que no se diera, gobernó contra los privilegios, los poderes económicos, financieros y se avanzó en derechos y libertades. No quieren que se vuelva a producir. Ahora voy a pasar a las razones del apoyo ciudadano a la ultraderecha. Algunas razones, no todas. Cada país tiene sus características peculiares, no obstante hay algunas razones de fondo compartidas. Las principales podrían ser por motivos políticos, la antipolítica que nace del malestar democrático y genera un rechazo del sistema tradicional de partidos,
y una identificación con nuevos líderes que los critican con radicalidad. Por motivos patriotas y xenófobos, la cultura ciudadana de la xenofobia, del racismo, de la neofobia, que es el rechazo del pobre, que se basa en nosotros primero y fuera los que no son de aquí, tiene componentes de odio y reclama un orden social fuerte. Otro aspecto es el rechazo a los migrantes, a quienes se considera fuente de todo el mal, quitan trabajo a los nacionales, van destruyendo la identidad de la nación, aumentan la delincuencia, son atendidos con prioridad por los servicios sociales. Otro, la defensa del patriotismo nacional, de lo que ya Luis ha hablado también, y sus tradiciones y costumbres. Los motivos socioeconómicos, el empobrecimiento de la clase obrera y la precarización de los trabajadores nacionales que se sienten abandonados por la izquierda y los sindicatos y amenazados por los obreros inmigrantes, la deslocalización de la empresa por la globalización y el debilitamiento de la industria local, lleva a la defensa de la desglobalización, a la salida o al debilitamiento de organismos políticos económicos supranacionales, por ejemplo la Unión Europea. La desesperación ante el no futuro. Bastante pequeños y medianos comerciantes y empresarios perciben que no tienen ayuda y ven cómo van decayendo sus negocios ante el predominio de otro tipo de empresas. Sectores de la clase media baja experimentan esta situación porque desde donde más recoge votos es de la pequeña burguesía, fundamentalmente. Hay un error en pensar que, por ejemplo, vos recibe el voto de la clase obrera del 4%, por ahí no es tampoco una cosa. Lo recibe fundamentalmente la pequeña burguesía. Pequeña burguesía cercana a la gran burguesía, de las que dependen y están influenciados por ellos, y también por el paso de lo que supone el conocimiento para caer en el proletariado, en la parte más baja de la sociedad, ¿no? Pero no me quiero ir sin que haya una crítica a la izquierda también, ¿verdad? Yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Le preguntan a Juan Torres López, un economista de izquierda, parece que es una persona muy apreciada por la izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda? Desde la izquierda han renunciado a grandes valores ecuménicos y universales, como la libertad, la democracia, los derechos humanos, la seguridad, la soberanía, el efecto o la fraternidad, el afecto o la fraternidad, la solidaridad, el amor, la paz. A día de hoy veo casi imposible que se puedan generar en torno a la izquierda mayorías sociales de las que surja un contrapoder efectivo para frenar el poder del capital. Honestamente, cada vez tengo más dudas de que la izquierda que hoy día conocemos tengan arreglo. Esto lo dice en una entrevista que hicieron, a lo que añade Rafael Díaz Salazar, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. La izquierda tiene una gran responsabilidad por no haber continuado con nuevas formas que hicieron las casas del pueblo en los años 30 y lo que en la OA y en la editorial CIC se hacía para la promoción cultural del pueblo y la extensión de una cultura obrera. ¿Ha terminado su plan? Sí, sí. A mí un término que lo vengo oyendo ahora con relativa frecuencia, que no aparece en el documento de Luis, que no aparece cuando hablamos de fascismo, de neofascismo, de extrema derecha, de ultraderecha, es la democracia iliberal. Democracia iliberal. No liberal. Eso es. La primera vez que oyes eso, pues bueno, te puedes confundir con que están hablando de democracia liberal. Pero cuando le prestas un poco de atención, dices, esto con lo de lo iliberal, ¿qué quiere decir?
Y bueno, he intentado también documentarme un poco sobre la democracia iliberal y como dice Antonio, no liberal, es decir, eliminar las características fundamentales de una democracia liberal. Pero se queda con la fachada. Las fachadas son las elecciones. Es decir, que es lo que estamos viendo ahora ya, lo que está pasando en la mayoría de estos países donde la extrema derecha está ocupando el lugar, ¿no? Está circulando por ahí un vídeo de un periodista en una universidad americana y llama la atención. Este hombre, el corte del vídeo es breve, pero viene a llamar la atención al personal y decir, oye, que estamos ante un presidente que se va a cargar los medios de comunicación, que se va a cargar el saber, el conocimiento, las universidades, que lo va a apretar y lo va a eliminar todo lo que pueda. Está luchando contra derechos humanos de personas que viven allí, que tienen la nacionalidad y que las va a expulsar porque su origen es otro. Es decir, está cargándose los principios de la democracia liberal, pero ha llegado allí por la urna. Es decir, ha llegado allí porque lo han votado. Y esa es la única característica. Quiero decir que cuando escuchemos el tema de democracia iliberal, lo primero que tenemos que preguntarnos es si eso se puede seguir llamando democracia. Porque pierde todas las características. La democracia liberal se fundamenta en la justicia, en la igualdad, en el Estado de Derecho. Pero si tú eliminas de esa ecuación la justicia, la igualdad y el Estado de Derecho y te quedas solo con la fachada, que son las elecciones que le van a permitir a esta gente llegar, ¿en qué se está convirtiendo? Y hoy, por ejemplo, en España, bueno, ya sabemos el discurso de Vox, que va siempre en contra de todo tipo de Estado de Derecho, es decir, todos los argumentos son para atacarse el Estado. Pero hoy, el líder de la oposición, yo creo que ha hecho una intervención que le seguirá toda su vida, ¿no? Es decir, cuando habla del Tribunal Constitucional sobre el tema de la amnistía, ¿no? Pues va a dictar una sentencia y dice que esa sentencia será inconstitucional. Claro, es una sentencia del Tribunal Constitucional y está ya descalificando al máximo órgano de los jueces. Entonces, cuando ni los jueces te valen, ni los medios de comunicación libres te valen, todo eso sigue siendo democracia. Yo digo que estemos alerta a ese tema porque está surgiendo. Y si analizamos por lo que está pasando en Estados Unidos, o lo que está pasando en Argentina, o lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, o lo que está pasando en Hungría, o lo que puede pasar en Polonia, que lo que van es a cargarse cualquier tipo de característica que tenía realmente la democracia. ¿Está bien? Había pedido, te anoto, sí. Yo cogí este libro hace 15 años o así. Es un librito muy breve, pero fundamental, en el sentido que da una gran estructura. Es de Ramonet. Llama La catástrofe perfecta. Él lo estaba planificando y ahora estamos sufriéndola claramente. Ese es el grave problema. Y ha estado cociéndose a fuego lento, como decíamos muchas veces con el tema de la rana, que la rana se va calentando poco a poco, y cuando quiere salir ya está frita, ya está. Entonces, yo recuerdo perfectamente unas palabras que decía el gran rico aquel con la Rockefeller, cuando funcionaba ya la trilateral. Decía él, ya estoy cansado de que los hijos de los trabajadores vivan mejor que vivieron nuestros padres. Había venido un momento importante en el que echamos en falta, que es lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ansia de democracia, hubo una ansia de progreso, pero estuvimos engañados. Y estuvimos engañados fundamentalmente porque Europa nos hemos creído que somos Occidente y ya está. No. Mientras que en Europa se permitía una democracia controlada ante el temor de que el telón de acero llegara,
pues entonces se entretuvo mejorando a los que vivían en medio de Europa. Y entonces ahí llegamos a la Europa del bienestar. Pero al mismo tiempo que existía la Europa del bienestar, estaba la Guerra Fría, que por entonces estaba la guerra de Vietnam, estaba absolutamente el control, era la doctrina Monroe en Sudamérica, que se acabó precisamente con la dictadura de Argentina y de Chile. Todo eso estaba ocurriendo en el mundo. Y efectivamente, cuando la semilla que había sembrado este amigo nuestro, llamémoslo así, junto con los grandes ricos, porque no hay que olvidar que ahí se ha hecho un esquema un poco de los americanos, perdón, de los ingleses, de los judíos. Los judíos es una clase, un colectivo amplísimo y contradictorio entre sí. Los sionistas son el grave peligro, pero hay una inmensa mayoría de los judíos que han sido el motor de cambio de la inteligencia. Hay un magnífico libro escrito por Tony Judt que dice El olvidado siglo XX. En ese libro, en el que hay 35 artículos, el 70% están escritos por judíos. Actualmente podemos decir Chomsky, Asimov, que ha sido el máximo divulgador, Hannah Arendt y otra serie de teóricos actuales son precisamente los que están aportando alternativas. En todo esto, desgraciadamente, nos han ganado y por goleada. Lo que ocurre de verdad es que siempre el poder, el dinero, juega el partido que le interesa en cada momento. Cuando en Europa, especialmente en Suecia, se llega al mayor grado de estabilidad, de igualdad y intentándolo incluso de democracia económica, intentándolo ahí, pues entonces ahí ocurre precisamente que ya lo que había dicho nuestro amigo y lo que habían dicho los Rothschild y los demás, que se ha dicho aquí a veces que a Suiza se le ha permitido. A Suiza se le ha permitido desde el principio. Cuando Hitler se extendió hacia el este y hacia el oeste. Y para abajo no. Y cuando ahora resulta que los palestinos dicen perseguir a los grandes capitales, nos dicen que persigamos a muchos de esos capitales que están asentados y tienen su dinero en Suiza. O sea que todo eso debemos de ir sabiendo por dónde vienen todas esas cosas. Entonces, ya decíamos, Suecia se escapó. Había sido Olof Palme, había sido capaz de quitarle el poder a la misma monarquía. Había logrado poner a la representación de los trabajadores en el Consejo de Accionistas. Había sido un pacifista exagerado que le dolía mucho a los Estados Unidos. Él defendió más a Washington, era una interlocución directa con Fidel Castro e incluso con Allende. Como consecuencia de eso, pues se lo violaron, como se ha hecho muchas veces en el mundo con los magnicidios de los cuales ni se supo. Le echaron la culpa, en principio, le echaron la culpa a uno que pasaba, que estaba desequilibrado, y han aprovechado para decir que eso era una mentira mientras estábamos en la pandemia. Ese es un poco el por dónde va la historia. Y lo que sí nos vamos dando cuenta que ahora ya ni le interesa la democracia. Están desvergonzados. Cuando decíamos en principio el establecimiento del neoliberalismo, era romper el Estado mínimo, incluso que los capitales circularan sin temor a las fronteras. Y entonces en todos sitios. Ahora resulta que como los chinos, ese país, esa parte del mundo que no ha sido importante y que lo era ya desde cuando los italianos iban allá por la senda de la seda y lo demás,
China tiene una cultura importante, y todo eso se había ignorado. Y ahora que China aparece, pues resulta que si tengo que romper el neoliberalismo, lo rompo. Ahora vienen con las medidas que está tomando para favorecer sus fronteras. Si quieres te vienes a producir aquí, pero ya no me interesa tanto que los circulares, el discurso de los capitales vayan de un sitio a otro. Ahora estamos en otra jugada y ahora se rompen las reglas porque las he hecho yo y las controlo. ¿Qué podemos decir? Un poco lo que ha hecho con la ONU, ya se ha dicho aquí, los derechos humanos, todos pisoteados, la Corte Internacional de la Haya, todo pisoteado. Se va directamente contra la democracia. Se habla de democracia. ¿Qué democracia hay en Estados Unidos? Porque ni siquiera la unidad del poder, quedan algunos restos de jueces que se lo creen y que frenan de vez en cuando. Pero, ¿cómo está funcionando? ¿Qué bienestar ha avanzado democráticamente la gran mayoría del pueblo americano? ¿Qué ejemplos tiene? Ahora hasta se nota precisamente el ataque a la cultura en donde estamos. Entonces, ahora nos damos cuenta de que se está rompiendo la democracia. Se está atacando directamente y además se está atacando principalmente con la industria del conocimiento. La industria del conocimiento nos está permitiendo, nos está haciendo a un pueblo principalmente con una memoria de pez. No somos capaces de mantener la historia, los sucesos de 7 años, 8 años. Si cualquiera de la ciudadanía española tuviera esa memoria mínima y un criterio mínimo para mandar sobre ella, podría estar deseando, diciéndole perro judío a un gobierno de coalición que económicamente lo ha hecho bien y que tiene muchos fallos, y lo que le ha faltado es entereza para denunciar lo que se pretendía hacer, apartar la corrupción de la derecha que manda aquí. Ese es el grave problema, y a partir de ese cuento que se ha instalado en el pueblo, y desgraciadamente para consuelo no vale tampoco que existe en el mundo mundial. Hasta la misma Suecia, que llegó a ser lo que llegó, ha caído también a ese nivel en el que estamos. El problema es serio, y el problema es que incluso lo que se venía hablando, el tema de la economía, el decrecimiento, el problema ecológico, todos esos problemas están ahí, y esta generación nuestra y casi la de nuestros hijos la estamos dejando como tal, y y yo de verdad creo que el problema principal es que frente a ese escenario que nos han montado, desgraciadamente nos sentimos impotentes, y es necesario abrirle cauce a nuestra impotencia para que durmamos tranquilos y que los que vengan después puedan hacer algo. Sí. Alfredo, perdón. Intento ser breve. La historia del capitalismo las distintas fases del capitalismo son la historia del intento de acumular capital, una vez de una manera y otra vez de otra. Yo creo que ha llegado, porque me llama mucho la atención que muchos de los actores que están detrás de este movimiento, sobre todo en Estados Unidos, se han ultra enriquecido, utilizando la palabra esa de ultra rico, se han ultra enriquecido aprovechándose de la globalización. Precisamente por eso son ultra ricos. Cuando ya no tienen más dinero que ganar, lo que pretenden, o sí tienen más dinero que ganar, por supuesto, casi no tienen, ¿no? Pero, lo que intentan es ocupar también los espacios institucionales y los espacios políticos directamente. Si yo digo que la política no sirve para nada o no tiene utilidad, etcétera, es porque quiero utilizarlo también y intentar la acumulación definitiva. ¿Y qué acumulación voy a provocar? Pues quitándose a lo poquito que le reparte el Estado a la otra gente. Bueno, en primer lugar, se me ha olvidado, yo quisiera agradecer a Luis este guión. Yo echaba de menos una cosa de este tipo, así que te lo agradezco en el plano personal, porque ya últimamente me encontraba bastante desnortado.
y eso. Me ha gustado muchísimo cuando ha hablado del tema de las emociones, de la utilización de las emociones en estos momentos. Y creo que habría que resaltar que la principal emoción que están intentando utilizar de manera continua o la básica es el miedo. Es el miedo, fundamentalmente esa, el miedo. También quisiera decir que hay otro elemento para mí importante que están intentando exacerbar, que es el individualismo. Nunca el yo, nunca todo lo que está relacionado con esa lexi, yo, mío, tengo, quiero, etcétera, nunca ha sido tan importante como ahora. Claro, no, otro de las emociones son el odio, pero porque primeramente le han metido a cada uno de los individuos ese miedo. El miedo a lo diferente te lleva al odio al diferente. Y por último, no sé si deberíamos, ¿dónde metemos quizá en lo que tú has hablado de metodología? Que hay otro elemento que utilizan también, que es el populismo clásico, utilizándolo, por ejemplo, en el caso de Ayuso es muy claro. Ese populismo simplón que ella tiene le lleva al empobrecimiento de términos que son sagrados, deberían de ser sagrados, perdonad la palabra en política, como la libertad. La libertad, ya si veis, a mí es una cosa que me gusta mucho, aunque pensáis que es de loco, es la publicidad, porque la publicidad determina, nos da muchas claves de cuáles son las líneas ideológicas dominantes en cada momento. Ya se utiliza el tema de la libertad de manera abusiva en la publicidad, al estilo ¿qué pasa? A nosotros nos gustan las cañitas y nos gustan las cervezas, somos libres y todas estas cosas. Ese es el modo populista que implantó Perón en su momento, en su fase de populismo de derecha, ¿no? En fin, termino insistiéndote que muchas gracias. ¿Alguien más? Ana. Bueno. Sí, bueno, yo decía alguna cosa también. Bueno, efectivamente que tenemos que analizar el neofascismo, que es el capitalismo en su fase actual, porque de otra manera no podremos intervenir. Y es verdad que lo que quiere el neofascismo pues, es cargarse la democracia tal y como la habíamos entendido, aunque sea la democracia burguesa de la que hemos hablado otras veces, pero que tiene unos derechos. Eso por una parte, pero yo quiero incidir en una cosa que a mí me parece muy importante. Bueno, también lo de las emociones, que ahora también señalaba Alfredo. Yo creo que la época de la Ilustración, el modernismo, la modernidad, se caracterizaba por el razonamiento, por el raciocinio, por entender las cosas. Pero después se pasó a otra época, al posmodernismo, que ya se hablaba de las emociones. Y ahí se hace un puente entre la Ilustración y la época actual, a partir de los 70 o incluso antes, en lo que se había eliminado prácticamente todo lo que era la historia del movimiento obrero. La Comuna de París, el manifiesto comunista, todo. O sea que en esa fase parece que se había terminado todo eso. Entonces ya hablábamos en otros términos. Y voy a hablar del lenguaje precisamente, porque yo creo que el lenguaje es una cosa muy importante, no es por deformación profesional, aunque a mí me encanta. Vamos a ver, ¿cómo hemos consentido que la palabra libertad tenga las connotaciones que tiene ahora mismo? ¿Cómo hemos consentido que la palabra revolución se utilice de esa manera tan frívola? Entonces, son cosas que no se entienden muy bien, porque el lenguaje crea la realidad, y eso lo hemos visto. Entonces, ¿cómo hemos hablado hace un tiempo? Yo también lo he dicho, de los de arriba y de los de abajo. Entonces, yo digo, ¿qué hay que analizar? Pues es que siguen siendo las clases explotadas y las clases explotadoras. Entonces yo creo que tenemos que intervenir en el momento, tenemos que analizar bien este momento, porque no valen las recetas de otro tiempo. Yo eso sí que lo sé, vamos, lo sé, estoy convencida de eso, porque parece que ni el movimiento sindical es el que era, ni el compromiso político es el que era, ni una serie de cosas que tenemos que hacerlas, tenemos que verlas como están ahora y ver todo lo que ocurre a nivel mundial en la medida que podamos, ¿no? Pero sí creo que hay una cosa que podemos hacer y que también es responsabilidad de la izquierda, como dice Sebastián, y es que no podemos renunciar a lo que hemos sido siempre. Pero si es que ya no se habla de lucha de clase. Decía Alfredo, la historia del capitalismo, la historia de la humanidad
es la historia de la lucha de clase. Ya no se habla ni siquiera de pobres, se habla de vulnerados, de vulnerables. Los vulnerables, es que todas las personas pueden ser vulneradas, pero es que algunos son vulnerados sistemáticamente. Entonces, no hablemos de esas cosas. Y yo creo que eso es fundamental pues, para incidir, insistir en esta lucha ideológica, política y económica que tenemos ahora mismo. Tenemos que hablar de las cosas que han sido siempre el patrimonio del movimiento obrero. Yo creo que hay muchas contradicciones en la sociedad. Pues existen contradicciones pues, entre el mundo rural y el mundo urbano, entre la ciudad, el centro de la ciudad y los barrios, etc. Pero hay contradicciones que existen en todos lugares. Una es la contradicción de clase. En todos sitios hay trabajadores y explotados y trabajadores explotados, hay gente que los explota. Hay una contradicción de género, porque en todos los lugares, en el campo, en la ciudad, en los sitios más grandes, más chicos, hay mujeres que sufren un dominio patriarcal. Y hay otra contradicción que es la de la naturaleza, que cuando dice Donald Trump, pica, 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 mete ahí petróleo todo lo que pueda, pues se está cargando la naturaleza. Entonces yo creo que esas tres contradicciones que han sido pues las que hemos defendido históricamente mucha gente de distintas formas de pensar, pero que no hemos unido en eso, son las que tenemos que seguir poniendo. Para mí es la mejor forma de intervenir, pero digo, de intervenir con eso, pero en este momento, y de no dejar que el lenguaje nos lo usurpe. Es que hay ahora un libro por ahí, he mirado pero no lo he encontrado, se titula A la mierda la autoestima, dame lucha de clase. Claro, porque cuántas veces hemos hablado de la autoestima, esto es cosa, tú puedes conseguir lo que quieras, porque tú tienes que estar, porque tú tienes que tener un pensamiento positivo, etcétera, etcétera, pero es que tenemos que hablar de las condiciones en las que viven los trabajadores y las trabajadoras. Es que eso es fundamental, en las condiciones en las que viven las mujeres. Muchas veces expulsadas del mercado de trabajo con salarios miserables o teniendo que trabajar por narices porque si no, no llegan a fin de mes. Entonces, de todas esas cosas, yo creo que hay que seguir hablando en este momento. Pero claro, analizando que la democracia está en peligro por eso, porque la democracia liberal, no conocía el término, pero sí entiendo perfectamente que eso, con un simulacro de elecciones, que ganarán pues los partidos que tengan más poder económico detrás y los demás pues podemos estar. Hay una palabra pendiente, sí. Sí, muy brevemente. Es que, bueno, una dificultad que yo lo he dicho algunas veces, que yo tengo aquí en otros sitios, es que los temas son tan amplios que hablamos claro, hablar de muchísimas cosas al mismo tiempo es muy complicado. Entonces, a mí me ha costado trabajo en 5 o 6 folios decir lo que es las características políticas, económicas y ideológicas, nada menos que la ultraderecha del mundo. Yo soy consciente que la ultraderecha es distinta en otros sitios, entonces quería decir esto. Merecería la pena hacer un análisis de cómo es la ultraderecha de España y de Linares también, porque a veces no está en un partido solo, a veces son comportamientos incluso de personas que dicen que sí son de izquierda, porque mirad, el capitalismo, dice Juan Carlos Rodríguez de Granada, no es que nos influye, es que nos construye a todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando un pensamiento se hace hegemónico, nos está construyendo a nosotros también y sin darnos cuenta estamos siendo, no sé cuál es la palabra, influenciados, como queráis llamarlo, parcial o totalmente, quizás sí, seguro que no, parcialmente por conceptos que son de la ultraderecha. Entonces, merecería la pena analizar cómo es la ultraderecha en Linares. ¿Cómo es? Entonces, son temas amplios y complejos. Yo esto es una cosa que quería deciros, porque no es lo mismo en todos los países del mundo, ¿no? En España, el movimiento protestante no es muy grande, no, en comparación con Brasil o con Estados Unidos, no tiene nada que ver. Entonces, yo ahí he puesto algunas cosas de la teología del dominio, del éxito, de toda esta gente, porque aquí son conceptos que mueven miles de personas. Entonces son distintos, ¿no? Esto es una cosa que yo quería decir. Después, mirad, otra cosa que quería deciros, que ha salido el debate. Yo creo que la ultraderecha es la expresión política de una fracción, de un grupo, de una parte del capitalismo de hoy, no del todo el capitalismo de hoy. De una parte sí. Y entre ellos tienen sus contradicciones, habría que conocerlas. Si los 3 grupos de la ultraderecha que hay en el Parlamento Europeo estuvieran unidos, serían el primer grupo del Parlamento Europeo. O el segundo, no recuerdo bien.
pero hay 3 grupos, porque tienen sus debates internos. Entonces, lo que hacemos es pinceladas de carácter general que nos ayude a comprender esto, pero también tiene sus contradicciones. En el bloque dominante, que hemos hablado de los clásicos, en el bloque dominante existen distintas familias, distintos intereses. Todos los lobbies que dominan la economía americana, norteamericana, nos apoyan atrás, todos no. Allí hay 4 o 5 lobbies que son hegemónicos, los del automóvil, los del petróleo, los de la alimentación, los de las nuevas tecnologías y poco más, y los del armamento. Y esos grupos fuertes del capital norteamericano, todos nos apoyan en su totalidad a la extrema derecha, a Trump. Pero en parte sí hay algunos que lo están apoyando ya. Esto es decir, pero había que descifrarlo, pero lo que quiero decir es que no abrimos ventanas. Esto, el objetivo es muy modesto, muy sencillo, de acercarnos a una realidad. Yo lo que creo es que hacemos la izquierda en general. No nos portamos bien si con brochazos gordos queremos captar lo que está pasando en el mundo, y en España, y en Andalucía, y en Linares. Tenemos que acertar a comprender lo que pasa, porque solo comprendiendo bien lo que pasa se puede llevar a una acción efectiva. Solo así. Si no, damos palos de ciego. Esto es lo que yo quería decir. Y para terminar, otra cosa, sin adelantar nada, como digo, yo no estoy simplemente estoy poniendo sobre la mesa cuestiones que merecería la pena reflexionarlas. En Linares hace falta, yo he hecho en falta un análisis serio de la situación de Linares. Económico, social, cultural, político, sindical, y de todos los niveles. Yo lo he hecho en falta. Entonces, claro, porque digo, ¿de qué me basta, de qué me sirve a mí si yo pienso algo de esto lo hablo con Ana en la comida? Digo, eso y un par de votos te pasó un invierno estupendo, pero eso no sirve para nada. Quiero decir, el hecho de falta es que haya un debate en la ciudad sobre qué pasa aquí. Porque mirad, mis datos son que si hubiera elecciones municipales ahora mismo volvería a ganar la derecha por más amplitud. Esos son los datos que tengo. Y creo que son datos buenos. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí engancho con una cosa que se ha dicho. La izquierda tenemos culpa de la ultraderecha. Bueno, sí, vamos a ver. Pero más bien es que hacen su trabajo. Porque quiero decir, nosotros hacemos nuestra cuestión, no nos pongamos a la defensiva. ¿Por qué hablamos tanto de los demás y no de nosotros mismos? A lo mejor algún día habría que hablar pues, ya de la izquierda, defendiendo qué pasa aquí, de toda la izquierda, de todos los matices que queramos, de toda la ideología, de todas las organizaciones, de todo. ¿Qué tronco común puede haber? Si es que hay algunos, que no hay, pues no hay, ya está, no pasa nada. ¿Por qué la gente abandona la militancia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no debería, ¿no? Pero claro, tienen su libertad de hacerlo. Yo no sé, no debería nadie lo que tiene que hacer. Pero quiero deciros que eso es un problema, porque claro, si se abandona, pues, si te vas quedando en la acera, pues no está en la manifestación. Y entonces eso es un problema. Juan reclama muchas veces, ¿por qué no hay más participación? Pues ese es un problema. Bueno, pues, lo digo porque culpa tendrá la izquierda de que haya surgido la ultraderecha. Claro, pero fundamentalmente un acierto de ellos. Porque la ultraderecha es la expresión política de una parte del capital. Ellos han aceptado en leer la realidad. Si ellos reflexionan y dicen, yo no quiero que mis impuestos sirvan para pagar cosas de los pobres. Si los ricos dicen eso, es porque creen que no lo pueden hacer. Entonces, lo que quiero decir yo es que el problema no es tanto de culpa nuestra como de acierto de ellos. Pero claro que la izquierda tiene sus problemas y ojalá acertara como ellos, pues la cuestión es cómo hacerlo bien, ¿no? Pero sí comprendo que la desafección es una causa, pero al mismo tiempo una consecuencia. La desafección política es una consecuencia, el despegue. Y la palabra desafección política no me gusta mucho, pero ¿por qué consiguen expulsar a la gente de los ámbitos de decisión? La política... Porque van promoción. Entonces, lo que yo quiero decir es que cada vez que una persona de izquierda abandona un puesto chiquitito de lucha, está triunfando la derecha. Y esto no es un problema ético ni moral, es un problema político. Porque lo que quiero decir es que claro que la izquierda tenemos responsabilidad en la desafección, desapego o lo que sea. Bueno, claro que sí, pero sobre todo es un acierto del que es capaz de promocionar esto, como dice Alfredo, es capaz de hilvanar una respuesta organizada según sus intereses, ¿no?
Entonces, a lo mejor la asociación, cuando tengamos asambleas de 200, 300 personas durante 10 años, llegará el día en que nos podamos preguntar ¿qué hacemos en esta ciudad para decirle a estos se acabó la diversión? Se acabó el rollo. Pero eso hace falta tener asambleas de 200, 300 personas y un pueblo que sea el primer poder fáctico. Hablamos de los poderes fácticos. El mayor poder fáctico es un pueblo organizado. Contra eso no puede decir. Entonces yo quería decir esto de la culpa de la izquierda porque claro, vivimos un momento muy difícil y quería decir algo sobre eso porque me parece un tema interesante. Bueno, perdona. Hay una palabra pedida de Juan y yo sugiero también que el poco tiempo que yo quiero también intervenir por una cosa que se me quedó, que el poco tiempo que nos queda que lo dediquemos a tener un mínimo de armas. Alguna vez sí que propusimos exactamente cómo atacar con inteligencia y eficacia a los tópicos por donde empieza la izquierda, perdón, donde empieza la extrema derecha, que son de por sí mismos muy debatibles y lo que necesitamos de verdad es no caer en sus provocaciones, aunque sea valiéndonos de la inteligencia y sobre todo de la ironía, la alegría, que eso desarma más que otras cosas. Y Juan, después... Sí, yo en la contraposición esta que estamos diciendo de la derecha y la izquierda y tal, y cómo van ganando uno en detrimento de otro, yo no puedo obviar el tema de los medios de comunicación y del poder de los medios de comunicación. Las redes sociales más todavía. Claro, y las redes sociales también. No es más, pero yo creo que la gente ve más la televisión, sobre todo la gente de determinada edad. Es decir, la gente joven sí, la gente joven se ve, ¿no? En la manifestación del otro día en Madrid. Pero que, ¿quiénes son los dueños? Porque ya no lo preguntamos aquí una vez, cuando en la reunión que tú me quieras, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? No solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Quién es aquel que Aznar se puso a sus órdenes de momento porque era un magnate de los medios de comunicación a nivel mundial? Es decir, si hay que manipular mente, la mejor herramienta ahora mismo, en principio teníamos, era la televisión. Ahora ya también las redes sociales, y además lo han demostrado, y los Musk y el Zuckerberg, ¿qué han hecho? Pues lo primero que han retirado, una vez que entró el Trump, ha sido retirar toda la empresa de verificación que tenían. Es decir, que no eran muchas tampoco, seguramente, ni verificaban demasiado. Pero yo creo que han hecho es, no, esto es libertad, que cada uno diga aquí lo que quiera. Entonces da igual la verdad que la mentira. Da igual el bulo que un hecho constatable, ¿no? Entonces, eso no lo podemos obviar. Yo creo que ahí hay siempre un caballo de batalla de que van ganando la batalla porque tienen los recursos. Primero, los recursos económicos, que los recursos económicos los invierten en este tipo de recursos mediáticos. Eso no lo podemos obviar, ¿no? Y a propósito de eso ya, os digo que el documento de Luis me pareció fabuloso, me pareció muy completo, pero yo encontré también en el diario El Salto un análisis también, un trabajo bastante interesante sobre este tema, porque lo que hace es comparar también lo que defienden 10 de los grupos de extrema derecha europeos, y los comparan en el tema de fiscalidad, en el tema de trabajo y en el tema de temas económicos, ¿no? Entonces hay unas tablas muy interesantes que quien quiera documentarse un poco más entra en nuestro grupo de WhatsApp y ahí tiene más información. Yo insisto, se me había quedado una cosa que efectivamente antes dije, la industria de la manipulación. Ahí entra absolutamente todo lo que hemos dicho, lo que había. Pero la industria de la manipulación no es solamente el que tiene un medio de publicación. Hay también una estructura social que controlan y tienen mucho poder. Estamos viendo es completamente lo que que ha ocurrido y que puede volver a ocurrir en Brasil, lo que está ocurriendo en El Salvador. Y ahí está de por medio la religión. Y la religión hemos de tenerla muy en cuenta. No se nos puede olvidar en absoluto que en Roma murió en 30 días un papa que podría resultar incómodo, que como consecuencia de eso salió hacia Canadá un señor que se llamaba Marcintu y que resulta que un casi profeta
de la derecha vino de Polonia a hacer. Ya sabemos exactamente lo que significó para Juan Pablo II el arzobispo del Salvador. Salió hasta 2 veces llorando del Vaticano por el caso que le había hecho. Y al final, porque él le decía, habla con el presidente de tu país, en tal conclusión, que era el que estaba matando a todo el mundo. Y ahora, claro, el acuerdo está con este buen hombre que ha apresado a todas las maras y está dispuesto de admitir a todos los que vengan de otros. Ese es el problema que estamos. Y conocer no solo medios de comunicación, sino la estrategia, esa urdimbre que tenemos dentro de la sociedad. Porque cuando vino entonces, afortunadamente después se ha postergado algo. El Opus Dei es una fuerza maligna en la sociedad donde está entrando. Y hay muchas estructuras donde se distribuye el odio y la imposición sobre el bien común. Es ahí. Y lo que pido yo es que, vamos a ver, el tema de los moros. Pues yo siempre algún escrito he hecho sobre esto, es decir, ¿tú te acuerdas de lo que era obra de moros? Se decía algo extraordinario que no podía hacer cualquiera. Al-Ándalus era precisamente la cuna, el techo de la cultura durante muchos tiempos aquí. Américo Castro ha explicado claramente cuándo llegó a este país la época de la descendencia, de la ruina, a partir fundamentalmente de romper al final del siglo XV la expulsión de lo mejor de la sociedad entonces. Los árabes habían superado con mucho el manejo del agua que habíamos heredado de los romanos. Tenemos que ver y saber que la gente conozca un poco su historia, que queremos que nos llamen la madre patria y somos una mala madrastra que despojamos a nuestro poder de cultura compartida. Ese es todo el sentido del imperialismo. No pongamos sobre nuestra espalda trabajo hercúleo, que es lo que estás planteando. Nosotros somos 4 linares. No, pero vamos a ver, Alfredo. Alfredo, simplemente estoy diciendo que nos apabullan continuamente con su agresión y su organización. Steve Bannon es alguien que ha organizado perfectamente, era asesor del señor presidente de Estados Unidos y está trabajando. Y se reunió con la ultra del Vaticano, del clero, allí para preparar estas cosas. Y hemos visto también, como bien se ha dicho aquí, que se organizan muy bien y que entre ellos dicen el que puede hacer que haga. Y nosotros pues tenemos que decir también el que puede hacer que haga. Somos muchos menos, pero si todos hiciéramos algo, estaríamos mejor que estamos ahora. Bueno, señor, si os parece bien, si hay más palabras, todavía tenemos un poquillo de tiempo, pero tenemos que ir terminando. Pues, venga. Es interesantísimo todo lo que habla más fuerte. Que a mí me parece que todo lo que hemos hecho es muy interesante y hemos dicho. Pero ¿cómo lo vamos a llevar nosotros a la práctica? ¿Cómo lo vamos a llevar nosotros al día a día de nuestra vida? Porque si todo esto lo quedamos aquí, si nosotros no lo llevamos al mercado, lo llevamos a nuestra vecina, lo llevamos a un acoge cuando vamos, lo llevamos a otros sitios y se queda en todo una cosa idealista que no. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, al nivel que lo damos, lo llevemos al día a día de nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos. Que a veces no se puede encarnar. Y cuando crees que puedes hablar, no, pero fuera de aquí te echan unas peronadas y te dicen que pero mira, que sí, que hay que hacer y mantenerse.
aunque te dejes tú hacerlo. Por ejemplo, la palabra pobre, esa está machacada. A mí cuando me dice, vamos a hacer cosas para los pobres. Y yo le digo, pero tú, ¿tú qué pensión tienes? Dice, yo 700 euros. La mía, lucha por tu pensión. Esa es la han pobre. conseguido, nadie quiere ser pobre. Entonces, Todos somos clase media. Entonces, para mí eso es una cosa que tenemos que luchar por cambiar lo de la libertad de decir. Porque nos tomemos una cerveza somos libres. No están machacando que nos decimos. No, yo lo que quería es pero sí ha habido cosas. Eso que han dicho, aquí se ha dicho, chica. Sí. Bueno, ¿Qué está? yo creo que yo lo repito. a Juan quiere decir algo. Juan Rubio. A propósito de lo que habéis dicho, ¿no? De cómo ampliar, de cómo aquí algún día podríamos tener, digo, por recoger un poco la propuesta que hizo alguien el otro día del círculo de silencio, ¿no? Es decir, el círculo de silencio lo que queremos es decir, con un tema de solidaridad con los emigrantes, ¿no? Con los desplazados, pues nos reunimos aquí un miércoles de cada mes, ¿no? Por otro lado, los pensionistas se reúnen los lunes también, allí en el paseo, otro grupo también de 30 o 40, otro grupo nos juntamos aquí en el Encuentro Democrático, otros los que habéis nombrado antes de Linares Acoge, que ahora ya cambió nombre y tal, ¿no? Entonces, seguramente hay un número de grupos aquí en Linares, de colectivos, trabajando por valores bastante equiparables, bastante similares, que tenemos que entrar en contacto necesariamente, tenemos que formar redes para que nos apoyemos mutuamente. Hoy, por ejemplo, da gusto mirar para atrás. Ana, tú no has mirado para atrás hoy, ¿no? Bueno, hoy da gusto mirar para atrás, pero la vez anterior, por ejemplo, pues estábamos en la mitad de lo que estamos hoy. Pues ojalá esto lo vayamos aumentando también con la participación de otros colectivos que son sensibles como nosotros a determinados tipos de problemas. La síntesis la hace Luis, que nos pone a todos en los Facebook de todos. Bueno, vamos a ver, que podemos dar por terminado esto, que espero que tengamos algunos elementos de juicio más para seguir en nuestra vida combatiendo por los medios que podamos, democráticos y pacíficos, la idea esta de la ultraderecha y ya está, sin más pretensiones, ¿no? Sí, pero sí quiero deciros que el 24 tenemos otro acto de Encuentro Democrático de Linares, donde Ana hará una exposición de Antonio Machado, por motivo de los 150 años de su nacimiento. Y leeremos textos. El que quiera leer textos de Machado, pues que se ponga de acuerdo con Ana, y entonces, porque la lectura de textos nos puede ayudar bastante, más la exposición. Todos los que estamos aquí, pues el 24 nos vemos a las 6. Eso lo decía En el Centro Cultural Poveda, el día 20, lo organiza un grupo de lectura del paseo sobre una especie de diálogo entre Antonio Machado y Ángel González. Bueno, pues quedamos emplazados a lo del centro. El día 20 en el Centro Cultural Poveda, el que quiera ir, el 24 aquí, y el protagonismo será de Antonio Machado, de don Antonio. Y ya está, los que queráis leer algún poema, pues lo decís, vosotros ofrecéis de voluntario y ya está. Y hará una pequeña exposición, hará una exposición de la vida y obra de este hombre y la lectura de los textos de poesía real. ¿De acuerdo? Pues hasta luego, muchas gracias.